Bueno, a ver, tú siempre vienes sosteniendo que el Perú está llamado a ser o a organizar el clúster mundial de litio, este, este metal que está asociado a las baterías eléctricas, a los autos eléctricos. Pero ¿cómo esto puede ser posible en un país de las características, en la situación en la que estamos, por decirlo de alguna manera? Es extraordinaria la circunstancia que nosotros estamos viviendo en el Perú. En primer lugar, conviene tomar una mirada al mundo. Y en ese contexto global estamos con oportunidades y desafíos muy interesantes. Para empezar, la transformación energética es un fenómeno mundial ineludible. Hoy en día no podemos negar que el mundo de los autos nos debe llevar a los autos eléctricos. Ya las energías fósiles definitivamente cada día van a ser dejadas de lado para ser la fuente de energía de los vehículos. ¿Qué tenemos en el mundo? Entonces, ese fenómeno que es la transformación energética. En segundo lugar, en el Perú hemos descubierto o redescubierto que hay un megapuerto de Corío en la provincia de Islay, en Arequipa, que tiene una posición geopolítica extraordinaria, con unas condiciones geográficas, geológicas, geomorfológicas, con un potencial increíble. Por otro lado, tenemos ya un puerto muy importante en Sudamérica, que es el puerto de Chancay, que está pronto a inaugurarse en noviembre de este año. Para que tengamos una idea del mundo, tenemos que ver en primer lugar nuestra posición geopolítica. Y efectivamente, el Perú tiene una posición geopolítica que le permite proyectarse al arco del Pacífico. Y el arco del Pacífico está conformado por los países del Asia y la costa occidental del Océano Pacífico, que hoy constituyen el centro económico de gravitación económica comercial. Es decir, la mayor parte de los consumidores del mundo y consumidores de clase media para arriba están en esta parte del mundo. Ya no están en Europa y Estados Unidos, están ahora en el arco del Pacífico. En segundo lugar, lo que tenemos es que hay una oportunidad en el sur del Perú que perfectamente nos puede convertir en un Singapur sudamericano. Y estamos hablando de dos proyectos que se enlazan con otro conjunto de proyectos, y son el megapuerto de Corío y el tren bioceánico. Entonces, tenemos que ver, en primer lugar, que este contexto es cambiante. Cuando El tú hablas del tren bioceánico, estás hablando de un tren que supuestamente tendría que conectar el Océano Pacífico con el Atlántico por el lado del Brasil. Exacto. Este tren partiría de Corío, del megapuerto de Corío, cruzaría Perú, cruzaría Bolivia y debe llegar al puerto de Santos, que es el segundo puerto más grande de Sudamérica y de América Latina, que está a una hora de Sao Paulo, el mayor centro industrial de América Latina. Y a través del río Paraná, Paraguay, se conectaría con Paraguay, Uruguay, llegando hasta Argentina, con una red vial que podría conectarnos con todo Sudamérica. Es decir, para poder soñar con estos proyectos, que son utopías, hay que amarrar estos proyectos con un sentido económico, no mirando solamente lo que ha sido el pasado, sino la proyección futura. Ahora, Entonces, sí, lo que tú señalas entonces es que esta proyección, esta potencialidad del Perú como un megapuerto y un tren bioceánico es lo que le da la posibilidad al Perú de convertirse en el clúster mundial de litio, porque el Perú en términos de litio y en reservas tiene muy poco frente a la suma de Chile, Bolivia y... Argentina, justamente, tenemos el llamado triángulo ABC, que es Argentina, Bolivia y Chile. Y entre los tres países tienen 49.8% de las reservas. Ayer lo verifiqué, tienen 49.9% de las reservas mundiales de litio. El Perú tiene un porcentaje que es menos del 1%, con lo que hemos descubierto en Macusani, en Puno. Pero hay una variación entre el 50 y 54% conforme van descubriendo nuevos yacimientos de litio en el mundo. Pero lo real
es que entre los cuatro países, lo que yo denomino el cuadrilátero ABCP, tenemos alrededor de 50% de las reservas mundiales de litio, de acuerdo al Instituto Geofísico de los Estados Unidos. Entonces, esto evidentemente nos plantea una oportunidad inigualable que debemos Pero aprovechar en este momento. una aclaración. Tú dices que el Perú solo tiene el 1% de las reservas. ¿Y cómo Menos. va a sumar el 50%? Porque, digamos, se considera que hay reservas no descubiertas en el Perú. Exacto, hay un conjunto, las condiciones geológicas del Perú hacen prever de que efectivamente hay un potencial todavía no analizado de reservas de litio. Pero lo interesante no es solamente tener el recurso, sino la posibilidad de generar cadenas de valor para aprovecharlo. Y aquí voy al grano. En primer lugar, tenemos los yacimientos de Argentina, Bolivia y Chile, que son prácticamente los salares que están esparcidos por Sudamérica, pero lo interesante es que con la construcción de esta infraestructura que estoy planteando, que es el megapuerto de Corío y el tren bioceánico, nosotros podemos sacar provecho para crear clústeres a partir de litio. Y concretamente, el clúster de litio, no solamente para exportar la materia prima de estos países, Argentina, Bolivia y Chile principalmente, sino también crear clústeres de litio para la fabricación de baterías de litio, es decir, productos con valor agregado que se comercializarían a través de esta red vial del tren bioceánico, llegando al megapuerto de Corío y llegando al puerto de Santos en Brasil. En tercer lugar está el clúster de los autos eléctricos, es decir, lo que se denomina la integración industrial vertical, es decir, desde la materia prima al bien intermedio, que son las baterías, que es un elemento estratégico central hoy en día en la industria de los autos eléctricos, para poderlo llevar al resto del mundo. Eso es lo que hizo Singapur. Singapur es un país que no tiene minerales, no tiene absolutamente nada, es un conjunto, una ciudad-estado que tiene unas islas. Y Lee, el fundador, padre de Singapur, dijo, ¿qué podemos hacer? Creamos un megapuerto. Y crearon ese megapuerto de Shanghái, que es actualmente, fue por muchos años el megapuerto más grande del mundo. Y actualmente es el segundo después de Shanghái. Entonces ellos, sin necesidad de ser los que fabricaban los productos, Ujú. utilizaron ese megapuerto para conectarse con el resto del mundo. Ahora, pero la madre, digamos, el origen o la energía, el motor de toda esta posibilidad de imaginar el desarrollo del sur del Perú es que el puerto de Corío salga. Y Exacto. todo parece indicar que hay alguna resistencia porque incluso se le ha negado el permiso. A ver, y algunos señalan que podría ser incluso una competencia al puerto de Chancay. Este, una descripción, una reflexión sobre este asunto tan complicado al parecer. Ya, en una entrevista anterior, usted me hizo una pregunta muy profunda e importante. ¿Hasta qué punto estamos entregando un puerto muy importante a China? Efectivamente, geopolíticamente nos conviene estar no solamente en la esfera de China, sino en la esfera de todo el mundo globalizado. Y estratégicamente no estaría nada mal que podamos traer capitales americanos, europeos, para que inviertan en el sur del Perú. Por otro lado, Chancay, para que tengan una idea del mundo, porque yo creo que a veces los peruanos nos entusiasmamos demasiado, Chancay no es realmente un megapuerto. Para que tengan una idea, Shanghái, el mayor puerto del mundo, mueve alrededor por encima de los 40 millones de TEUs anualmente. El Perú, con el puerto de Shanghái en su primera etapa, Chancay, para Chancay, no perdón, confundir, es sí, Shanghai en China y Chancay en Perú, porque para suenan hablarlo igual. fácil, claro, Ah, para hablarlo fácil, tenemos que decir que Chancay es un Chancay de a medias, de a medio a comparación a Shanghái. ¿Por qué? Porque Shanghái es 40 millones, encima de los 40 millones de TEUs anualmente. Y nosotros, cuando se culmine la primera etapa de
de Chancay, vamos a poder mover 1 millón de contenedores. Entonces, Shanghái es 40 veces más grande que nuestro Chancay. Para que tengan una idea, Panamá mueve alrededor, los dos puertos, entre los dos mueven alrededor de 10. O sea, los dos puertos de Panamá mueven alrededor, o sea, Panamá ya es 10 veces, mueven 10 veces más carga de lo que va a ser Chancay. Entonces, efectivamente, Chancay va a tener un potencial muy importante con el transcurso de los años y sus 3 etapas que demandan esos 3.600 millones de dólares, pero al lado de Corío se queda definitivamente pequeño. Entonces, esa es la importancia. Y efectivamente, puede haber inclusive una competencia. Y nuestra política portuaria así lo establece, una sana competencia. Por otro lado, va a haber una complementariedad, porque no es lo mismo llevar carga mineral que llevar carga de contenedores. Y la distancia influye mucho, porque estamos hablando de conectar todos los clústeres sudamericanos. Y si estamos hablando, por ejemplo, de traer acá a Elon Musk con Tesla, que es perfectamente factible, y traer a BYD, la empresa que ahora le ha ganado, la empresa china que le ha ganado en ventas de autos a Tesla. Podemos traer a los alemanes, a los americanos, a los chinos, podemos traerlos a todos ellos si creamos las condiciones para que la inversión sea competitiva. Y eso es lo que podemos hacer en el Perú, porque en primer lugar tenemos la proximidad del 50% de los que producen potencialmente litio en el mundo. En segundo lugar, tenemos la conectividad para irnos al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. En tercer lugar, nosotros tenemos las condiciones para poder no solamente ingresar a muchos mercados del mundo con los TLCs, sino crear un ambiente para que las inversiones se promocionen a través de lo que se denomina la triple hélice. Entonces, ¿qué es lo que estamos resumiendo? En primer lugar, la producción de litio, que se puede canalizar a través de la estructura de infraestructura del Perú. En segundo lugar, la integración vertical para no solamente exportar litio, sino baterías de litio. En tercer lugar, crear el clúster de autos eléctricos. Ahora bien, este proceso no es estático. Hoy en día el litio es el material esencial para las baterías, pero hay un competidor cercano, que es los iones de sodio. Los iones de sodio tienen su pro y su contra, y tecnológicamente no están todavía desarrollados para competir con el litio, pero es probable que entren a competir con las baterías de clorhidrato de litio. Y lo que en el horizonte nos plantea un porvenir mucho más promisorio es el hidrógeno verde. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, debemos aprovechar hoy el momento Ahora, del litio, el de momento del acuerdo, cobre. Sí. pero a ver, ¿qué hacemos para movilizar al Perú y a la sociedad alrededor del puerto de Corillo? Porque en algunos sectores del Estado hay resistencias. ¿Qué debemos hacer? Eso muy rápidamente, porque ese es el destrave de este sueño para el sur. eh, Cancillería y Ministerio de Relaciones Exteriores tienen que ponerse las pilas. Aprovechar el APEC. La APEC es la reunión de todos los países del Arco del Pacífico en noviembre del 2024. Debe promoverse un conjunto de proyectos alrededor de las industrias de la transformación energética. Pero no venir acá con los inversionistas para que hagan turismo o coman rico, sino para tener ya perfiles de proyecto que nos puedan incluso ya iniciar las negociaciones para atraer esas inversiones. Y Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior deberían ponerse las pilas. Por Ahora, ejemplo, traerlo acá a Elon Musk y decirle, mira, Elon, acá tienes una posibilidad interesantísima de poner una de tus fábricas ancla en el Perú, porque vamos a traer a un clúster de autos eléctricos. Tenemos todas las condiciones. Tenemos sí debilidades, sobre todo desde el punto de vista del capital humano y la tecnología. Pero, ¿qué tenemos? Desde el 2013 tenemos un convenio con el MIT que se firmó en la época de Antauro Humala. Un convenio
de país, De Ollanta Humala. de Sí. Ollanta-Humala, perdón, exacto, hay diferencia. En la época de Ollanta-Humala. No se ha movido un dedo. No saben lo que es el MIT. Entre sus promociones, el MIT, con sus egresados, sería la sexta potencia económica del mundo. Ellos vienen fabricando prototipos de autos eléctricos a la vanguardia de todos los adelantos. Ese convenio podría ser, entre otras cosas, el ala tecnológica para apoyar la triple hélice de la industrialización que hemos mencionado son la empresa, la academia y el gobierno. Esos son los tres elementos de un clúster. Y un Ahora, clúster que es, en buenas palabras, para hablar fácil, es una aglomeración de industrias que se complementan y compiten entre sí para generar competitividad. Por eso es que hay un clúster de Detroit. Por eso ah, es que hay... Sí, ahora, el puerto de Corío, digamos, imaginémonos que se destraba y se licita, tendría que ser un doble proyecto, es decir, el puerto de Corío como tal y el tren bioceánico, lo claro. cual, lo cual, Eso es lo cual implicaría una especie de bilateralidad en la iniciativa con el Brasil, ¿o no? exacto, exacto. Nótese que algunos dicen no hay que meter a Bolivia. En primer lugar, porque Bolivia tiene una situación política conflictiva, difícil. Pero Bolivia es el país número uno en reservas de litio del mundo, con 21%. O sea, Bolivia está de lejos como el país con el mayor potencial para aprovechar el litio en el mundo. El que comercializa hoy día el líder en comercialización es Chile, pero eso se debe al régimen económico y empresarial que rige en Chile. Pero Bolivia tiene ese potencial. Entonces, nosotros estamos hablando acá solamente de litio, solamente hablando del potencial agroexportador ganadero de Brasil, nosotros ya justificamos la construcción del tren bioceánico. Para darte una idea, Brasil, ¿Por qué? Porque digamos, la salida por el Pacífico ahorraría costos ante la salida del Atlántico, eso es lo que está exacto, exacto, porque yo tengo que cronometrar los recorridos, incluso con un mapeo y con una animación, en donde se demuestra que los no, recorridos por el Canal de Panamá y por el sur de Sudamérica son más extensos y se puede, si mal no recuerdo, reducir entre 13 y 21 días el recorrido para llegar de Santos a Shanghái. Y el tiempo es dinero. Solamente los 40 millones de toneladas métricas que Brasil quiere llevar, porque Santos está ahí al tope de, ya no saben qué hacer para llegar al Asia y especialmente a China, ya justificaría la construcción de ese tren. Súmale a ese el potencial del clúster de litio, el clúster de los autos eléctricos, el clúster minero metalúrgico del Perú, el clúster agroexportador, el clúster de las industrias de transformación digital, y el potencial es enorme. Entonces, acá nos hemos centrado en la posibilidad de traerlo acá a Elon Musk, que invierta para empezar con Tesla. Esa empresa ancla puede ser el gancho para atraer a otras empresas y crear una especie de Detroit en el sur peruano. Súmale a eso SpaceX, SpaceX, la empresa espacial. En días pasados se hablaba de la noticia de poner una no. estación espacial en Paita. Es perfectamente posible. Si no en Ahora, Parta, en no, Nazca, que era la zona de los ovnis. Bueno, no, el otro tema que uno, digamos, percibe de esta especie de proyección que haces, ¿no? De esta especie bueno, alguno ya, Pedro Guevara es muy soñador. Bueno, así se han hecho las grandes cosas, las grandes obras del mundo, soñando. En primer lugar, soñando. Porque cuando las sociedades o los políticos o los espacios públicos dejan de soñar es cuando ya empieza la decadencia final, la disolución final. Entonces, pero una de las cosas que yo percibo en tu reflexión sobre este proyecto es que necesariamente tendría que ser un proyecto multilateral, es decir, sin la autorización de los países fronterizos, hablando pues de Argentina, de Bolivia, de Brasil, el proyecto no sale. Y por otro lado, hay este tema de los modelos económicos en Sudamérica, muy polarizados, muy ideologizados, parece una guerra fría, ¿no? Parece una guerra fría
de otra dimensión, pero también están los problemas políticos del Perú. ¿Cómo se hace para enfrentar esta multilateralidad de este proyecto? ¿Tienes alguna idea? Sí, yo creo que hay acá Brasil es clave. Brasil, el gigante sudamericano, entra a la cancha y esto automáticamente va a atraer a los otros países. O sea, la alianza estratégica con Brasil es fundamental, porque Brasil ejerce una influencia desde el punto de vista económico ineludible. Otra cosa que quiero puntualizar, proyecto de Corío no necesariamente se hace de la noche del día, de un día. Es un proyecto que progresivamente va a ir incorporando otros proyectos, pero para hacerlo contundentemente a largo plazo tiene que venir amarrado con el tren bioceánico. Yo he hecho estimaciones de carácter macroeconómico del tamaño del mercado, la cantidad de consumidores que nosotros tenemos por el lado del arco del Pacífico. Y ahora que se nos incorpora el gigante de la India, con sus 1.400 millones de consumidores. Entonces, realmente las cifras son tan contundentes desde el punto de vista de una estimación macroeconómica que se justifica, porque todo proyecto debe ¿Tienes empezar alguna con idea? ¿Tienes alguna idea de cuántos miles de millones de dólares se estaría hablando en un proyecto de este tipo? es, Una yo, idea. o sea, yo tengo un estimado, el tren bioceánico costaría alrededor de 14.000 millones de dólares. El puerto de Corío se está hablando de 7.000 millones de dólares, pero eso vendría de una ciudad, de una zona de libre comercio, de un aeropuerto, de un hub, auténtico hub logístico como es Singapur. Eso es, porque tenemos la profundidad de 30 metros de profundidad de calado que nos permite recibir a los muy pocos cargueros que existen en el mundo que pueden pasar solamente por Macao y Singapur. O sea, esos buques de ¿El 24 calado, el calado de Corío es superior al de Chancay? muy superior. El de Chancay es 20 metros, el de Corío es 30 e inmediatamente sube a 50. O sea, es como si Dios nos ha hecho un puerto casi natural. Y las condiciones geológicas del suelo hacen que hasta el mantenimiento sea muy económico. Porque los pobres chilenos, bueno, los hermanos chilenos, por hablar de una manera, quieren hacer su megapuerto en Valparaíso, su megapuerto, pero ellos pues tendrían que gastar una ingente cantidad de recursos solo en dragar, mantener, remover el suelo. Entonces, las condiciones, en primer lugar, de la geomorfología, de la ubicación geopolítica, la conexión con la Panamericana Sur, la conexión con la Interoceánica, que es una cancha de fútbol para niños, porque por ahí circula un camión a la muerte de un obispo, pero lo cierto es que todas esas condiciones hacen ver que está bien Chancay, pero debemos proyectarnos al futuro. Y así fue el desarrollo portuario de los tigres asiáticos. Ellos empezaron con un puerto como Chancay, después pusieron otro, y así Taiwán, Corea del Sur, Singapur, todos ellos tienen no solo un Chancay, sino varios Chancays y mucho más grandes. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, impresionante, interesante esta Gracias. reflexión, esta proyección. Tenemos que seguir profundizando sobre estos temas, Pedro. Yo te agradezco Con mapas la infinitamente. próxima vez, estimado Víctor Andrés, con mapas, Exactamente, a ver si le ponemos los mapas para ya. que la gente, Y digamos, las cifras duras, que son tan contundentes que realmente nos llevan a decir, efectivamente es un sueño, pero como muchas utopías, son utopías realizables. bueno, sí, efectivamente, o sea, así se han hecho las grandes obras de la civilización, ¿no? Imaginando, soñando, este. Y yo te comento Sí. algo que es de un amigo con el que he hablado, Josie Sheffield, director del MIT Center for Transportation and Logistics, que es de la autoridad número uno en temas de transporte y comercio internacional. Y él me dijo, esto sería como construir un canal de Panamá para Sudamérica. Y eso lo ha dicho una persona que entiende de estos temas, porque este es el consultor para todos los megapuertos en el mundo, y él ha dado una opinión sincera, porque él dice, me encantaría trabajar contigo en este tipo de proyectos. De acuerdo, infinitamente agradecido, Pedro. Y bueno, seguiremos conversando sobre este tema porque hay que darle duro a este asunto. Muchas gracias. Gracias.